Saludamos esta edición de País ADN con la sensación de que hay tanto por discutir, tanto por debatir, tanto por adelantar. No es necesario, Arnau. Es una incomodidad lo de los fonos. Básicamente voy a escuchar además las instrucciones y todo el cuento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Le damos la bienvenida a Arnau Sarrá, que es abogado, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, investigador legislativo de Idea País. Bienvenido. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Un agrado poder estar aquí con ustedes. Siéntase en libertad de hacer lo que quiera acá, salvo bailar arriba de la mesa, que no lo hemos conseguido todavía. Pablo Carbacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Pablo es abogado y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña como director de investigación y desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la UC. Todavía se sienten los estertores del gabinete nombrado por el presidente electo José Antonio Kast. Quiero partir sin darle rodeo al tema. ¿A ti te parece esto del gabinete de los independientes y de los expertos sin pasado político para encabezar un gobierno, Pablo, no? Mira, la respuesta rápida sería que no, pero dando un rodeo más grande, yo tampoco me compro esto de que son expertos. Yo no veo mucha experticia en este gabinete. Veo gente muy capaz probablemente en sus trayectorias profesionales, pero eso no necesariamente implica capacidades para administrar, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Creo que es muy difícil hacer ese vínculo tan directo de que hay gente que lo ha hecho bien, que puede ser muy inteligente, y las destrezas y las capacidades que se requieren para dialogar con sindicatos, para dialogar con distintos mundos con los que se dialogan en el Estado. Y entonces yo veo este gabinete con poca experticia en eso, salvo los nombres que todos ya conocemos de los políticos más antiguos, que es Claudio Alvarado, Jaime Campos, que tampoco me atrevo a decir que haya tenido participaciones en el pasado muy notables, y un par más. Lo que veo es mucho, y no lo quiero decir despectivamente, pero novato en política. O sea, gente que está entrando a la política, obviamente ha tenido vinculaciones, ha tenido acercamientos desde la política pública, mucha gente de libertad de desarrollo, pero yo creo que es un gabinete súper riesgoso, y de hecho no sé si existe aquí como una estrategia de Kast. Yo no sé si ya lo he escuchado o lo pensé yo, pero de que esto sería como que tiene la pinta de ser como un gabinete carne cañón para los primeros 6 meses, para tirarlo al frente a la guerra, para que los despedacen, y ahí poner a un gabinete más político. Y entre medio aprendemos el giro del negocio por un tiempo. No sé, a veces se me ocurre que puede ser una estrategia en esa línea, pero me llama mucho la atención lo novato de gran parte del gabinete. Lo independiente también es un riesgo muy alto, porque Kast tiene que gobernar con partidos políticos, no tiene mayoría en el Congreso, a pesar de que tiene, en sentido más amplio, puede tener buenas posibilidades de lograr mayorías, pero es una apuesta arriesgada y me cuesta entenderla, en verdad. Parece ser que también hay mucha necesidad de ser él el protagonista, que a veces también puede ser eso, como no poner a nadie que le haga mucho peso en términos partidarios, en términos de figuración política. Entonces él funge finalmente como el mandamás con equipos más débiles. No se me ocurre un panel académico más adecuado para analizar el nuevo gabinete. No te saludé, Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bienvenido. Hola, buenos días. Arnau Sarrá, de Idea País. Arnau, es un gabinete con inmensa mayoría independiente y que va a ir creciendo, porque hay 4 futuros ministros que pertenecen a partidos que necesariamente desaparecen en un par de semanas más.
Sí, la verdad es que no solamente que sean independientes, sino que también algunos debutantes más bien en la política, pero yo creo que hay un desafío muy grande que en realidad es transformar ese capital técnico, esa capacidad técnica y profesional en capital político. Que algunas personas en la política anteriormente lo han logrado. No siempre es fácil y eso es un desafío grande para este gabinete, pero creo que tampoco es una decisión azarosa o que más bien se dio por casualidad. Yo creo que hay una intención también de que el control esté más bien en decisiones más bien rápidas, directas, de poder también seguir un poco la línea del presidente, y en ese sentido obviamente que va a tener una tensión con algunos partidos y va a tener que saber sobrellevarla. Yo creo que eso se puede dar, va a ser una conversación o algo también que se va a ver también dependiendo de cómo se vayan definiendo las subsecretarías clave, que yo también creo que es un factor a determinar muy importante, esa interacción entre la política y la técnica. Y también, bueno, la existencia de ministros que prontamente van a perder su partido, veremos, pero yo creo que va a ser así. Hay que ver cómo se reconfigura. ¿Te parece sensato compensar en la subsecretaría lo que falló en los ministerios, no? Es que yo no creo que haya fallado, yo creo que fue intencional. Hay nombres que obviamente han trascendido, que algunos que no llegaron, pero creo que al final igual, con los nombres que se terminó decantando, como fue la ministra de Seguridad, han sido buenos nombres, han sido buenas sorpresas en ese caso para el mundo político, yo creo, de dar buenas señales. Sí, sí es complejo, y yo creo que las subsecretarías siempre se han caracterizado por ser algo más técnico y obviamente no tienen que ser un botín político, pero sí yo creo que también hay muchos independientes con altas sensibilidades políticas. Por ejemplo, Mara Cedini está como independiente, pero obviamente es del núcleo duro y también hoy día está muy cercana al mundo republicano. A mí me sorprendería que en un futuro cercano pueda entrar a militar a lo mejor. ¿Y es verdad que los ministros van a elegir a los subsecretarios? Yo escuché eso, no sé si se confirmó. Es que en algún momento se dijo que iban a pertenecer a la misma tendencia política, lo que se va a dar, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. Ya. Pero claro, si son todos independientes va a ser difícil llegar a aquello, Daniel, ¿no? Sí, digamos que nunca armar un gabinete ministerial ha sido fácil, creo yo, salvo los primeros, tal vez, cuando había menos triquiñuelas, menos zancadillas. Es bien mañosa la forma de armar un gabinete el día de hoy. Yo creo que nunca tampoco es el gabinete ideal. Digamos, no es el Dream Team soñado del presidente al inicio, sino que va cambiando la idea dentro de lo que se puede. Y en eso yo creo que el diseño al que se ha llegado ahora es interesante. No soy lapidario con lo que hay, salvo en un par de cosas que me parecen objeto de crítica. Pero sobre todo creo que el presidente ha mostrado optar por el camino de blindarse con un círculo de hierro muy fuerte, muy cercano a él, de manejar la política con un muy buen ministro del Interior, al menos en teoría, que sería Alvarado, alguien que conoce, que puede alinear al mundo político y generar algún tipo de acuerdo. García Ruminó en SECPRES, ciertamente, son dos muy buenos nombres, muy bien elegidos a mi juicio. También un acierto, la fiscal de Tarapacá, también es una persona que es competente. Yo siempre he dicho que el Ministerio de Seguridad debe ser liderado por alguien que no haga carrera política, que no ocupe esto como un trampolín para saltar a un cargo senador, diputado. Bueno, no sabemos qué puede pasar por ella, pero ella no ha tenido una carrera política, por lo tanto llega acá como alguien especializada en esa área. Me parece un buen nombre. Arrau también en obras públicas me parece bien. La ministra de Ciencia también ha sido... O sea, tienen nombres que son un acierto. ¿Dónde está el flanco débil? Yo no diría que los flancos débiles están en los independientes con poca experiencia. Si tienen capacidad técnica, bienvenidos, y eso se puede suplir con un buen equipo político, con experiencia en la alta gestión pública. No necesariamente podrían fracasar. Yo creo que ahí algunos podrían dar sorpresas, sobre todo si es gente inteligente, pueden dar buenas sorpresas. Donde yo veo el flanco más débil es en la característica, en el sello comunicacional que le están dando a esto. Punto 1. El gabinete de emergencia. Esto no es un gabinete de emergencia por ninguna parte. Yo no veo gente experta que pueda sacarte del barro con una grúa y después vemos. No, es gente como que está armando algo. Entonces no me calza a mí la idea de emergencia. Siempre yo he dicho que el verdadero gabinete de emergencia fue el que armó Gabriel Boric después del fracaso constituyente. Y después del primer año de gestión, que fue bastante fallido, ahí armó un gabinete de emergencia y salimos jugando y salimos del barro. Ahora tenemos los dos pies fuera del barro y lo que hace falta es caminar, sacarse la ropita, limpiársela y salir jugando y comenzar a crecer. Bueno,
Si Kast todavía piensa que estamos en el barro, se va a demorar un montón en salir, en sacar, si vamos a estar pegados, y eso no mejora, creo yo, el ánimo del país. El segundo punto, que me parece el más complejo de todos, es pensar que esto es un gabinete de unidad, porque a todas luces no lo es. ¿Dónde está la unidad? En los independientes no, son del círculo de Kast. ¿Dónde está el ecosistema que los hace vivir políticamente a ellos? Es la derecha. La innovación acá serían los diputados los ministros de la unidad, que serían Rincón, Campos, Poduje, que pertenecieron a la concertación principalmente, algunos a la nueva mayoría. Y ¿También? Poduje fue laguista. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Era muy laguista, claro. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿ellos representan unidad? La hipótesis es interesante porque sería una especie de unidad si tuvieran peso político en el Parlamento. Cero, no lo tienen. O sea, ¿cómo me van a servir para llegar a los parlamentarios? No son una herramienta. Punto 1. 2, cuando hayan conflictos, ¿qué partido los va a defender que tenga peso? Ninguno. Por lo tanto, son débiles, son una especie de fusible de bajo voltaje. De muy bajo voltaje, están débiles. Sí. En tercer lugar, creo que algunos de ellos, sobre todo dos, tienen una propensión a hablar demasiado de manera violenta, a salirse del libreto, lo que los hace complejos, o sea, van a dar problemas. Campo y Rincón, dices tú. Y Poduje. Poduje, yo diría todo. ya. Rincón siempre es muy inteligente, por lo tanto siempre se puede. Yo creo que la que va a sobrevivir más va a ser ella. Y definitivamente dio un paso a la derecha, la veo difícil volviendo. Siempre está donde está el poder, está ella. Pero ahora le es difícil recular. Creo que. Camino sin retorno. Yo creo que es un camino sin retorno, por lo tanto va a ser la mejor alumna de eso y ya está ahí enfilada. Ahí no tiene futuro en otro lado. Por lo tanto, unidad no hay. Es falso. No representan, no son una llave. Y además, si es que en el primer remesón salen, van a quedar humillados porque están siendo utilizados en este momento. Yo ahí tengo, Arnau Sarra. si uno podría hacer un matiz, yo creo que igual hay un punto de unidad, porque yo creo que es un poco irreversible la situación de Jimena Rincón, pero más bien eso viene dado, yo creo, desde el rechazo y el 62%. Yo creo que ahí hubo una reconfiguración del clivaje que básicamente hoy día se ve representado también en este gabinete, porque son personas que dieron un salto en su momento y que obviamente fue una ruptura un poco irreconciliable con un sector de la izquierda o la centroizquierda que obviamente ya no tienen ese espacio común. Y yo creo que aquí, aparte de mucho independiente, hay un mandato grande que es el mandato de la unidad y de tratar de trabajar por el país. Yo creo que más que un gabinete completamente ideológico, completamente dogmático, acá hay un mandato claro de trabajo. De hecho, por eso se han despejado otros temas, otros tipos de agenda más valórica, y se ha enfocado en las 3 emergencias, como la ha llamado el presidente electo José Antonio Agag, que son la emergencia social, económica y de seguridad. O sea, yo creo que ahí está el enfoque, ese es su mandato a trabajar, y por algo tomó esa decisión con esas personas. Y por el lado de los fusibles, yo creo que sí, los partidos cumplen una gran misión en dar cobertura en tratar de controlar o un poco ir parando posibles caídas, pero en el último término la palabra tiene el presidente. Ya hemos visto que eso dura un rato, pero luego cuando el presidente tiene la decisión y pierde la confianza completamente del presidente, el ministro va a salir igual, sea o no de partido. Y yo creo que el mejor ejemplo de la gesto de autoridad y la tónica que va a hacer fue el ejemplo que ocurrió con el fallido ministro de Minería, que resultó no nombrado. Creo que es una señal clara de que no va a ceder ante los coteos, entre comillas, y que no va a ceder ante esas tónicas. Aparte, yo creo que va a ser un matiz también. Si uno compara este gabinete con gabinetes del presidente Sebastián Piñera, hay una diferencia también. Sebastián Piñera, cuando nombró a sus ministros, nombró gente que era cercana, que había trabajado con él toda su vida, yo creo. Aquí no hay gente que haya trabajado con José Antonio Kast toda su vida, por algunas excepciones claramente, pero no es la tónica mayoritaria del primer gabinete. Y yo creo que ahí también hay un gesto de buscar a gente que sea buena, con capacidades técnicas. Yo creo que también hay técnicos que han estado muy cerca de la política, no directamente, pero también tienen muy, muy claro de cómo se mueve también ese entorno. Hay que saber articularlo, hay que saber jugar las cartas también, no dar paso en falso. Yo creo que eso va a ser lo que van a tener que tener más en foco los nuevos ministros. Pablo Carbacho. No, quería agregar un poco a lo que estamos discutiendo. Claramente tenemos ciertos matices porque a mí me llama mucho la atención cómo este nuevo gobierno electo que ha logrado instalar ciertas ideas, y dentro de esa idea es que esté un equipo técnico. Yo siempre he tenido esa como crítica hacia lo técnico como lo bueno,
en estos tiempos que corren. Lo técnico es lo bueno, lo político, salvo contadas excepciones, es más bien algo negativo. Por el concepto de la gestión. Claro, tú, por ¿no? la idea de gestión, de que gente que gestionan. sabe hacer las cosas. Entonces, yo creo que conceptualmente es una idea, esta idea de que solo la gente técnica puede llevar a cabo las tareas que corresponden al Estado, y me parece un error conceptual total, porque creo que es mucho más crítico el factor político en el Estado que el factor técnico, y la Cancillería va a ser un problema en eso. O sea, tener a un canciller que su mandato es hacer negocios, es entender muy poco de las relaciones internacionales, y yo creo que ahí se les abre un flanco brutal. Pero se ha instalado esta idea de que este es un equipo técnico, que por lo demás yo creo que está por verse. ¿Sí? Hay una cuestión que me parece muy riesgosa que está haciendo Kast y su equipo, que es instalar muchas ideas que son como peticiones de principio, son como ideas preconcebidas de lo que ellos son, como ahora vamos a trabajar, nosotros vamos a hacer las cosas, tenemos encomendado tareas Bueno, todo eso está por verse. No hay nada que me asegure, que nos asegure que esto vaya a resultar bien necesariamente, porque este equipo no puede ser más o menos criticable, más o menos bueno en algunos ámbitos buenos, en otros más débiles. Pero gestionar el Estado es una cuestión muy complicada. Entonces, por muy técnico que sea, alguien que nunca ha estado en el Estado, bueno, vamos a tener que ver si realmente va a tener las capacidades para llevar a cabo esa gestión. Y este gobierno está instalando muchas cosas en términos como de que es muy, muy en la línea de Trump, que es esta idea como de instalar ciertos valores y darlos por descontado. Nosotros somos los decentes, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que vamos a hacer las cosas bien, nosotros somos los que no vamos a despilfarrar el Estado. Bueno, ya le pasó a Piñera uno que entró con un discurso parecido, y lo que terminó, y esto en muchas conversaciones de pasillo con gente que está en el gobierno, era: oye, ahora valora un poco más la concertación, porque administrar el Estado era un poquito más complicado de lo que creíamos. Sí. No sabemos si el senador Chacón va a llegar con la guitarra esta vez a la Moneda, ¿se acuerdan o no? Sí. En algún momento se instaló socialmente, Daniel, el tema del derecho al olvido, de que en determinadas circunstancias olvidar lo que había pasado hacia atrás. Se ha dado en este caso con la revisión de los tuits de los ministros, con el caso de Natalia Ducón, deporte, que ha sido bien comentado en términos de si es válido o no es válido que alguien que fue sancionado tan duramente por doping esté en el gobierno, y si bien vale la pena olvidar en términos de que ella purgó su culpa. ¿Qué te parece a ti el derecho al olvido y rescatar, hacer antropología tuitera cada vez que se nombra un gabinete? Yo creo que depende cómo uno se lo tome, ¿eh? Son antecedentes del caso, ¿no? Depende cuánto tiempo atrás fue, bien, si hay algo que pasó hace 2, 3 años y que represente, que dé cuenta del estado actual de esa persona, de lo que puede hacer hoy, claro, puede ser más relevante. Ahora, si estamos buscando verdaderamente piezas de arqueología de hace 20 años, no sé de hace cuánto existe Twitter, pero redes sociales tenemos hace mucho tiempo, y declaraciones que están ahí en Internet, sí las hay. Depende cómo tomarlas. En algunos casos, cuando son una constante, uno dice, mira, aquí está la prueba de cómo actúa esta persona, de qué tendencia tiene a hablar demasiado, y ya sabemos, como dicen los entrenadores de canes, perros viejos no aprenden trucos nuevos. Entonces, es muy difícil que alguien que ya está formado en política pueda cambiar verdaderamente. En Natalia Ducón no sabemos cuál es esto, pero sí sabemos que es una persona muy tenaz, que tiene su corazón por Chile, que sí puede representar algo ahí. Ahora, yo me pregunto por qué tiene que ser un deportista el que lidere el Ministerio del Deporte. ¿Por qué tiene que ser un científico el que lidere el Ministerio de Ciencia? Si los científicos tienen que ser un buen laboratorio, estar ahí, tienen que ser conectores entre ambas cosas. Un artista de cultura, digamos, que también ha sido reprochado. Un artista, ahí está el ejemplo. Tienen que ser gente, a mi juicio, que sean expertos en la gestión de los asuntos públicos del área. Y eso implica conocer bien ese espacio, implica tener conocimiento muy fino de lo que es el Estado, porque finalmente ahí están todas las trancas. O sea, Sí. tiene que conocer muy La bien burocracia. el rol de la Contraloría, o estar muy bien asesorado en eso. Y todo el mundo siempre dice, bueno, sí, le vamos a poner un equipo asesor. Eso nunca llega. Tampoco son tantos. Tampoco son tantos los altos asesores en gestión pública. Valen oro.
un buen jefe de gabinete que conoce muy bien el derecho administrativo vale oro y se los pelean. Porque son como los arqueros, te atajan todos los goles, porque esencialmente es una persona que está revisando todos los días, tienes que tener un gabinete, alguien que está revisando los decretos y que estén bien firmados, con lupa, y tener un equipo jurídico para evitar que te pasen goles, porque la autoridad no puede estar encima de todo eso. Entonces, finalmente, poner a alguien que es un ícono, finalmente eso, elegir a íconos, el deportista ícono en esto, no es garantía de que eso funcione bien, es una estrategia comunicacional, pero no es garantía de gestión. Los casos en que artistas han sido buenos son artistas implicados en política. Son artistas que además son cantantes, pero están en política, participan en los partidos, van a las movilizaciones, están organizando un sindicato, saben cómo se mueve esto. Es distinto el caso de traer a un ícono. Eso yo lo veo como ministros íconos, podríamos llamarlo aquí al calor de esta discusión. Y no estoy seguro ahora. Natalia Bucó es una deportista que le ha dado alegría a Chile, que ha logrado capturar el corazón de los chilenos en las Olimpiadas. No sé si eso sea suficiente para dirigir un ministerio. Ahora, lo que hizo antes, tendrá que demostrar que es capaz, pero tiene poco tiempo. Eso es, poco tiempo. Y las críticas que hicieron algunos de los ministros, bien destempladas contra el presidente, se olvidarán al tenor de un jugo de horchata en La Moneda, ¿no? Sí, yo creo que hay que distinguir entre el derecho al olvido y estos tweets o cuestiones desafortunadas del pasado de las personas de los conflictos de interés. Yo creo que el lenguaje del Estado en esto que estamos hablando tiene que ver con el conflicto de interés, más allá de que pueda ser más o menos conveniente políticamente para un gobierno entrante poner a alguien que puede generar problemas mediáticos, como haber sido acusada de doping en el caso de la futura ministra de Deporte. Y ahí yo creo que este gobierno se salvó con el entuerto que tuvo con el ex... Con Montt, el que iba a ser ministro de Minería. Sí. Cooper, que sí, ¿cómo se llama el bueno? Santiago Montt. Santiago Montt. Santiago Montt. Y Andes Cooper se llama la Y Andes empresa. Cooper, porque yo decía, bueno, y son las cosas que me preocupan que puedan pasar, que siento que también pasaron en Piñera, sobre todo, que eran los conflictos de intereses abiertamente brutales que habían entre los ministros. Entonces creo que se salvaron con esa, porque yo creo que hubiera sido un flanco, y he visto poco en la discusión ese tipo de conflictos de interés. Si bien, por ejemplo, la nueva fiscal es una... en otro sentido, porque no son intereses económicos, pero sí también hay una especie de conflicto de interés, a pesar de que ante la posibilidad de que hubiera algún carabinero retirado, un militar retirado, me parece que es un buen nombre, el de Trinidad Steiner. Yo creo que lo que hay que estar mirando y que en esta época tenemos que ser capaces de distinguir es de los conflictos de interés, y que por definición son actuales. O sea, tiene que ser actual ese conflicto, y si no hay conflicto, bueno, lo otro es una definición más política, qué tan conveniente es o no. A mí... Pero te invito a conversar lo de seguridad de Steiner, sí, en el segundo bloque, porque que José Antonio Castro la toma y se la lleva a la primera gira a ver la muralla entre República Dominicana y Haití y la cárcel de Bukele, sí, de alguna manera yo creo que le marca el territorio, ¿no? Marca la pauta. Separémonos un instante y ya volvemos con el segundo bloque. Quiero que conversemos también del insólito giro de la política internacional. El anuncio de un eventual acuerdo con Europa para Groenlandia a mí me hace replantearme todo lo que pensaba ayer. Oportunidad exclusiva de Smart en Kaufman, inteligencia 100% eléctrica diseñada por Mercedes-Benz. Solo 5 unidades por modelo. Smart 1 desde 26.990.000 pesos y el Smart 3 por 29.990.000 pesos. Cotiza en kaufman.cl. Y el verano parte con las ofertas de la carnicería más grande de Chile, El Carnicero. Te las vas a perder. Tus cortes favoritos estarán en los locales de la región metropolitana de Valparaíso, Higgins, El Maule y Antofagasta. En El Carnicero son maestros en carnes. Por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad. Un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti, cada día mejor. Y buscar soluciones es solo el inicio. Transformar es lo que marca la diferencia. En la UFRO, la Universidad de la Frontera, un liderazgo que inspira, una excelencia que transforma. Admisión 2026. UFRO es una universidad acreditada, nivel alcanzado en todas las dimensiones. Entra a admisionufro.cl.
Y la evolución empresarial comienza con buenas decisiones. Con De Fontana evoluciona seguro usando un ERP con inteligencia artificial y financiamiento, diseñado para una implementación confiable. Súmate a más de 15.000 empresas que ya eligieron De Fontana. Daniel Grimaldi, Pablo Carbacho y Arnau Sarrá hacen con nosotros esta mañana País ADN. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7. Son Daniel Grimaldi, Pablo Carbacho, Arnau Sarrá quienes hacen esta mañana País ADN con nosotros. Conversamos del tema de la seguridad, Arnau, con una designación de último minuto. Lo que llamó la atención, que en el diseño, en el importante diseño de la seguridad de la campaña de José Antonio Kast, eso no estuviera previamente decidido. Toma esa decisión y en su cuarta gira internacional va a Centroamérica, básicamente a República Dominicana, para ver la división que hay entre República Dominicana y Haití, una muralla que tiene casi 400 kilómetros, y la cárcel de alta seguridad de Bukele. ¿Te parece que le está marcando límites a quién va a estar a cargo de la seguridad en su gobierno? Inicialmente, al menos. Sí, yo creo que está dando señales, más bien. Yo creo que a pesar de que no haya sido un nombre que a lo mejor en primer minuto se pensó, llegó a un buen nombre, dio un batacazo, había que darlo en cierta medida con un nombre potente, que era una señal clara. Y yo creo que ahí lo logra muy bien, ella tiene harta experiencia y yo creo que la va a llevar para allá también para ver, yo creo que va a tratar de aterrizar un poco esas propuestas, ver qué tan viables son o no, o qué tan útiles pueden ser con el fenómeno chileno de la frontera y también con el fenómeno del narcotráfico. Yo creo que también la acompaña para poder tener también una dosis un poco institucional en esa gira, que podría ser, si lo hace en ese sentido, creo que es un acierto, que si es alguien que va a estar ahí para poder ver realmente la viabilidad de esas propuestas, no solamente le está marcando la cancha, sino que también le está pidiendo a lo mejor una participación en el diseño más completo de sus propuestas, en la parte final. Pucha, Pablo, en tu experticia, ¿te hace ruido que haya elegido una ministra de Seguridad de un organismo que se dice es autónomo como el Ministerio Público, no? Me hace ruido, sí, me hace ruido en dos sentidos. Uno, porque efectivamente el ministro de Seguridad tiene que, o la ministra de Seguridad va a tener que mandar ciertos mensajes, generar, mover ciertas políticas que muchas veces pueden conflictuar con la Fiscalía. La Fiscalía sabemos que si bien los fiscales regionales tienen cierta autonomía, el fiscal nacional tiene mucho poder, sobre todo este fiscal nacional. Y entonces va a ser un desafío para ella poder dialogar con esta institución y con este fiscal nacional, que va a ser una especie de par. Y mi otra preocupación tiene que ver también con que, si bien también he escuchado buenas referencias, que en el fondo que una persona que todo el mundo valora en el mundo de la fiscalía, el mundo de la fiscalía es el mundo de la persecución penal. Es, digamos, como una fase bien tardía del problema de la delincuencia, y mi miedo es que no pase mucho con las fases previas de el problema del delito, que tiene que ver sobre todo con la prevención en todas sus variantes, porque sabemos y está súper claro que lo que realmente tiene efectos positivos, impacto de largo plazo, es la prevención social. O sea, cuando tú logras sacar a la gente, o sea, que nunca haya entrado un niño a una carrera o trayectoria criminal, es cuando tienes los mejores resultados. Si es que ella se va a enfocar demasiado en esta etapa, puede ser también un riesgo, pero sin duda yo creo que no va a ser indiferente que venga de la Fiscalía. El diálogo es constante, hay mesas de coordinación, el gobierno tiene que, si bien la Fiscalía tiene autonomía, tiene que de alguna manera empujar muchas cosas en las que puede tener cierto conflicto de interés, pero habiendo dicho todo esto, me parece que, insisto, es un mucho mejor nombre de los que se barajaron en algún minuto ex militares, ex generales, parlamentarios, etcétera. Así que en ese sentido es una noticia buena. Daniel, Grimaldi. Pienso parecido como Pablo. Creo que es una noticia alentadora, y me parece que el sello que quieren darle es la lucha contra el crimen organizado. Realmente ahí está ella, ha llevado una persecución exitosa contra el Tren de Aragua, y me parece que eso es lo que hizo de ella la figura adecuada. Ahora decían que estaba definido hace mucho tiempo, entonces
Si eso es así, realmente estaban blufeando con los otros, poniendo a cartas para despistar un poco y para no matar al verdadero nombre que tenían. Si es así, estuvo buena la jugada. Si no es así, tuvieron mucha suerte. Y sacaron una persona y están probando y es como decir, uff, la libramos. Ahí otros tendrán que desclasificar eso, pero podría ser. ¿Qué pasa con lo de...? Como acto de coraje, perdóname, Daniel, que tuvo como acto de coraje enfrentarse a la facha en algún momento. Sí, claro. Yo creo que hay ahí un punto que debe haber sido considerado. Y tengo entendido que ella es partidaria de levantar el secreto bancario. Entonces vamos a ver si es que realmente puede impulsarlo. Yo creo que habría que partir en eso, a propósito del tema, por levantar el secreto bancario en todas las autoridades políticas, diputados, senadores, autoridades políticamente expuestas. Yo creo que hay que partir por eso, después vamos con las empresas, pero para poner ahí una barrera de contención que no entre al Estado y a la política ese tipo de corrupción. Vamos con lo de Bukele. Yo creo que ahí es un acto comunicacional principalmente para mostrar alguna cercanía con este modelo. Ahora, yo me quedo con un discurso que le escuché a Bukele hace poco, diciendo de manera muy humilde, que de las pocas veces que se le escucha humilde a Bukele, diciendo que lo que había logrado El Salvador era para El Salvador y que no pretendían exportarlo ni ser un ejemplo para ninguna otra nación y que cada país debiera buscar su propia vía. Y encuentro que eso es lo más justo, de las cosas más justas que he escuchado. El Salvador es El Salvador. Parten de una situación de criminalidad, pero abrumadoramente diferente a la de Chile. Un país muy pequeño que está en Centroamérica, con dinámicas de violencia que son muy distintas a la nuestra. No por tener presencia de maras o bandas aquí, de alguna manera, vamos a asemejarnos. Es que no tiene nada que ver, son dos mundos completamente distintos. Que la gente en El Salvador está conforme, que tiene mucho apoyo y que es un país seguro, sí, es cierto, pero parten de una situación muy distinta. Entonces, ¿por qué ir a ver lo que pasa allá? Yo creo que no podemos replicar grandes cosas de lo que se hace en El Salvador. Yo iría más bien a ver cosas que se han hecho en Italia, en Europa, lo que está haciendo Suecia, que tiene un problema similar al de Chile, pero con muchos más recursos. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo les resultó sacar a los militares en septiembre del año pasado? Del antepasado. ¿Funcionó eso? ¿No funcionó? Pero ir a donde Bukele no es compararnos con Suecia, pero es que el tipo de dinámica de la violencia se parece mucho más a lo que hay en países de Europa del Este, incluso en Chile, que es Centroamérica. Estamos locos. Entonces creo que eso es mucho más una jugada comunicacional, y todas las apuestas comunicacionales que se te sube un poquito el tono en la apuesta, se te pueden volver en contra. Y yo diría ahí, cuidado, pero cosa de ellos. Solamente para agregar, yo creo que hay en el tema del nombramiento de un órgano autónomo, creo que también se buscó hacer con cuidado, trascendió que supuestamente se había conversado, se tanteó la posibilidad con el fiscal nacional, o sea, hubo una diferencia hacia el órgano autónomo en consultar sobre la posibilidad. Y yo creo que también eso muestra un poco de este espíritu republicano de seguir respetando las autonomías y también de tratar de que esto no sea fomentar una carrera interna en el Ministerio Público por ser el próximo ministro de Seguridad. Yo creo que un poco queda descartado eso en la forma en que se citó los otros nombres que también técnicos que se tantearon, cercanos al Ministerio Público. Y creo que al final hay algo que también hay que comentar. Hay fenómenos parecidos. El Tren de Aragua, el problema, yo creo que el principal problema que sí es compartido con la región. Hay temas del crimen organizado por detrás del Tren de Aragua que también vienen de Europa o de otros lugares también. Pero claro, ahí hay un fenómeno compartido muy, muy fuerte, inmediato, que es la organización más próxima que se tiene, que yo creo que también ahí... incluso hay gente que habla de nexos con Brasil, etcétera, pero ahí ya hay que entrar a picar un poco más, pero creo que el miedo o el enemigo actual es el Tren de Aragua en Chile, que se ha internado y que obviamente ella lo conoce muy de cerca y va a buscar un poco de ese know-how de cómo afrontar a ese tipo de organizaciones por el resto de los países vecinos. Lo que pasa es que, mira, yo le preguntaba a gente de Gendarmería cuántos realmente son estos líderes de alto perfil que hay en Chile y que pueden entrar. No son más de 200 los que realmente tienen que responder a una solución tipo Secot o cárcel mafia italiana. Es muy poco. O sea, estamos diseñando un modelo de cárceles y un tipo de política para muy pocos,
y se nos olvida que el restante 60.997 personas son personas de baja complejidad criminal, son gente que probablemente en muchos casos no va a reincidir y que por lo tanto tenemos que ofrecerle una alternativa para que salga mejor de lo que entró. Entonces, cuando pensamos en modelos de cárceles muy grandes, y todo esto lo muestra súper bien la evidencia, uno los termina llenando con gente menos complicada porque los déficits de infraestructura están en todos los sistemas del mundo. Entonces, cuando tú tienes una cárcel, hiciste una cárcel para enfrentar este fantasma del Tren de Aragua, que es un poquito un fantasma, hiciste una cárcel para 1.000 personas y en verdad teníais que meter a 300, bueno, los 700 cupos liberados lo ocupáis para descongestionar San Miguel, Santiago 1 y al final, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que es de baja complejidad termina en un régimen penitenciario para un mafioso de alta complejidad. Y esa persona, cuando tú le haces eso a esa persona básicamente la fregaste. No, esa persona no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse, va a salir mucho peor. Son además establecimientos de mucha aislación y eso todos los organismos internacionales han dicho que en tiempos prolongados equivale a la tortura, porque la persona se va deteriorando en este aislamiento carcelario de tal manera que los daños son inconmensurables. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo con lo que pase. Espero que sean shows comunicacionales, que sean señales de que está bien, que quiere dar fuerza a la persecución, etcétera. Pero espero que no se olvide, por un lado, que está la prevención, que es lo más importante, y que incluso las personas que han cometido delitos son personas que merecen un proceso de reinserción. Y que eso es seguridad también. Yo creo que ahí en ese punto que menciona Pablo es el gran déficit de todos los sectores. Algunos hablan más del tema que otros, pero en las propuestas presidenciales la reinserción ocupaba el último lugar, prácticamente inexistente. Nadie habla de eso, que va a aumentar la población penitenciaria. Así como vamos con estos índices, si seguimos aumentando sin construir más y mejores cárceles, esto va a explotar. Es una bomba de tiempo, tal cual. O sea, esto podría explotar en cualquier momento, ya. Tienes un sistema de gendarmería que es débil y tienes una población creciente en las cárceles, y al ritmo que vamos, al 2030 esto debiera estar, todo indica que, usted que es especialista me corrige, esto debiera ya explotar antes del 2030 si vamos como está. Ya está explotando. Si no hay un gran suceso de estos que debamos lamentar es porque la suerte nos acompaña. Por lo tanto, aquí hay que pensar en cómo descomprimes cárceles y cómo haces que, descomprimiéndolas, esa gente que va a tener que salir porque tiene baja criminalidad, no cometa delitos. O sea, recordemos que finalmente fue Piñera el que terminó siendo, paradójicamente, una de las políticas más progresistas, que fue descongestionar las cárceles. El punto es que soltaste gente, pero no les diste ninguna alternativa. Tampoco es correcto. Entonces, nadie está diciendo que hay que soltar delincuentes, sino que lo que hay que hacer es, una vez que tú ingresas gente a una prisión, ¿qué haces con ellos? Y uno se pregunta, ¿de qué sirve la cárcel en el siglo XXI? ¿Es un purgatorio? ¿Es un reformatorio? ¿Qué? No siempre ha existido la cárcel. Aquí, si nosotros nos vamos a la historia, es una invención de la modernidad. Anteriormente usted delinquía y tenía que indemnizar a la víctima con plata o con muerte. Pero la idea de que la gente pagara con prisión, con tiempo, eso es moderno. Bueno, la modernidad también tiene sus límites, estamos en el siglo XXI. ¿De qué diablo sirve una cárcel hoy día? Si usted no socializa a una persona, no lo resocializa en la cárcel, entonces la cárcel no sirve para nada. Es un purgatorio, y en un purgatorio se sufre solamente. ¿Y qué hace cuando usted sale? ¿Sale traumado? ¿Sale con odio? ¿Qué hace? Entonces, pensemos qué significa una prisión el día de hoy. Y esa discusión, estamos lejos todavía de estar ahí. Quiero pedirle a Daniel Grimaldi, a Pablo Carbacho y a Arnau Sarrá, que hacen esta mañana con nosotros País ADN, que traten de explicarme qué está pasando con Europa. Están reunidos en estos momentos los 27 países de la Unión Europea, analizando lo que es la propuesta de Donald Trump para el tratado con Groenlandia. Dicen los daneses que ellos están dispuestos a negociar lo que sea, salvo la soberanía, y el canciller alemán, que estaba pero total y absolutamente enemistado con Trump, felicita las palabras del presidente de los Estados Unidos. Una vez más amenaza de aranceles. Y en ese sentido, Trump, que ayer aparecía como el villano de todo esto, apenas unas horas después
emerge otra vez como el gran negociador Pablo Carbacho. Es impresionante la habilidad que tiene. Bueno, me imagino que es porque la amenaza es real, en el fondo, y logra acallar a la gente, someterla de alguna manera, pero es bien complicado el escenario geopolítico. Me imagino, acá yo reconozco que la cantidad de consideraciones que deben haber sobre la mesa, uno simplemente no se las logra imaginar. Pero entiendo que acá la amenaza o más bien por qué Europa ha sido tan tibio hasta ayer probablemente con Estados Unidos tiene que ver con que tienen esta otra amenaza que es Rusia finalmente. O sea, embarcarse en una pelea con Estados Unidos le abre la cancha a Putin para que haga su fechoría en la región, que yo creo que es lo que es el equilibrio que tienen que mantener. O sea, no pueden tener dos flancos abiertos, literalmente flancos de guerra eventualmente. Entonces yo me imagino que eso es lo que está en consideración para que la Unión Europea sea tan blanda como ha sido. Yo realmente me pierdo en las capacidades militares que pueda tener Europa para enfrentar una guerra con Estados Unidos. Me cuesta creer que haya una brecha tan grande todavía, o sea, que todo un continente no pueda superar a Estados Unidos. Pero entonces yo creo que hay muchos de ese tipo de consideraciones sobre la mesa. Bueno, Arnau dijo que había ciertas filtraciones de este marco de acuerdo. Yo creo que dependiendo de qué se trate, entiendo que lo que sí se aseguró es que Dinamarca no cedía soberanía sobre Groenlandia, eso estaba fuera de la discusión, que es lo central. Y Estados Unidos ya tenía base, entonces tampoco entiendo bien, probablemente va a terminar en algún tipo de negociación más económica, que es lo que parece que está detrás siempre de las movidas de Trump. El principio de Dorothy Pérez, de aplicar lo que ya está y no inventar cosas nuevas, digamos. Ya hay un convenio para que Estados Unidos instale bases. Por eso. Para tener que poner mosca arriba de la mesa, no. Sí, que el tema es que esas bases se cerraron después. ¿Las cerró Trump? Las cerraron esas bases y había que reabrirlas y volver a tener como una soberanía de ejercicio en esos lugares o hacer presencia. De hecho, el canciller Alemania, si no me equivoco, hace un tiempo atrás, hace unas semanas, había mandado también algunas tropas a Groenlandia, a Dinamarca, para dar un poco la señal de que Europa estaba también, yo creo que, dando un poco de protección a Dinamarca. Yo creo que acá es preocupante en el sentido de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el garante de este marco nuevo, de este marco internacional, del derecho internacional, como lo conocemos. Es una característica occidental respetar el marco jurídico, tratar de justificar estas decisiones también por el derecho internacional, pero también yo creo que hay una motivación cierta, que es real, que la OTAN o los países de Europa también se han dejado estar mucho en este alero estadounidense durante muchos años y que obviamente no han invertido la plata que se les ha pedido por participar de la OTAN, y Estados Unidos ve ahí un peligro constante para sus intereses, especialmente en una zona que es cercana, que obviamente eso motivó a la instalación antiguamente de bases en Groenlandia, y que creo que ahí Europa tiene que, en ese sentido, hacerse también responsable y erigirse como el líder que es también desde su región, la Unión Europea. Y también ahí dan una señal muy fuerte de que están dispuestos a colaborar, de seguir siendo un aliado de Estados Unidos para el ejercicio de la OTAN, y que tienen que dar una señal fuerte también de que son capaces o no de protegerlo. Yo creo que aquí uno puede... El problema son más las formas. Yo creo que también porque busca forzar estas discusiones, ahí han salido algunos trascendidos de cosas que no, supuestamente no había ninguna duda en que no se iba a entregar soberanía, pero yo creo que en los hechos el poder, como se está ejerciendo, como está cambiando el paradigma, yo creo, del derecho internacional y el nuevo orden de los órganos multilaterales, se está viendo un poco superado. Yo creo que ya esta lógica de presión con aranceles, poder por el poder más fuerte, creo que dan las líneas de lo que se viene. Lamentable o no, a lo que veníamos acostumbrados de que Estados Unidos era garante de ese derecho internacional, ya es otra cosa. Era más fácil el mundo en la Guerra Fría, Daniel. Sí, pero no podemos pensar que el orden de la Guerra Fría, en la situación en la que estamos ahora, con una China, con la potencia que tiene, con India amenazando incluso el primer lugar de Estados Unidos, ni siquiera es China, es India la que amenaza como el crecimiento más alto, el comercio más dinámico, una potencia tecnológica también. No podemos pensar que con esos antecedentes de lo que es el mundo hoy podemos sobrevivir con instituciones que fueron pensadas para el mundo de la Guerra Fría. Me estoy refiriendo a las organizaciones internacionales.
Sí hay que apoyar la idea del derecho internacional, del multilateralismo, todo lo que ustedes quieran, pero la ONU, tal como fue pensada después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día no sirve mucho. En eso yo soy bien realista y hay que pensar en una transformación de esas instituciones para la situación que tenemos hoy día. Ahora, yo no creo que estemos en presencia de un nuevo orden, sino que más bien estamos en la descomposición de un orden anterior. Estamos en esa transición, está muy desordenado todo eso, y lo digo porque a diferencia de épocas anteriores donde tú veías una doctrina en Estados Unidos que era continua y que era más o menos compartida entre demócratas y republicanos, al menos en el corazón del punto de que la democracia era importante y había que expandirla y todos anticomunistas, el día de hoy la estrategia de Trump, tú tienes una diferencia entre lo que está en el papel y otra cosa es lo que hace Trump, que cualquier día sale con algo distinto, y eso muchos ex colaboradores de Trump lo han dicho, si esta persona casi no lee lo que le entregan sus asesoras, eso es lo que se le da la gana. Entonces, yo creo que estamos descansando o pensando que hay la construcción de un nuevo orden, pero que reposa en la personalidad de Trump y no en una política que viene transversalmente de quienes piensan la política exterior en Estados Unidos y que históricamente ha sido bastante consensuada entre los grandes grupos de poder. Yo no veo tan claramente eso, puede que me equivoque, pero no lo veo tan claramente, y me parece que este descanso de esta estrategia en la personalidad de Trump y que no tiene ni siquiera un correlato ni un apoyo absoluto en el Partido Republicano, si es eso. El Partido Republicano hay una parte que está fuertemente en contra de Trump. ¿Para qué hablar del Partido Demócrata? Entonces, ¿cuánto va a durar esta política de Trump? Entonces, yendo al caso europeo, mira la Unión Europea y se preguntan ellos, bueno, nosotros tenemos siglos y siglos de historia. Hemos vivido dictadores dentro de nosotros y de afuera. Y seguimos siendo el viejo mundo, seguimos siendo... nadie va a cambiar lo que es la concepción de la civilización que viene desde Atenas, de Grecia. No va a cambiar. Occidente es Europa. No nos perdamos en eso. Son los valores de Europa. Nosotros somos países occidentalizados, que es otra cosa. Entonces, la pregunta es... Bueno, ¿cómo debemos relacionarnos con Trump? ¿Está cambiando el orden o esto va a ser transitorio o hay algo en Estados Unidos que va empujando hacia un ordenamiento distinto? Yo creo que todavía eso es una interrogante, no estoy seguro. Una interrogante que podríamos ver si es que tiene un asidero de cumplirse en el corto plazo. Si Trump gana las elecciones de medio tiempo en noviembre de este año, hay mayor posibilidad de que esto ya se transforme en una política más durable y que el Partido Republicano la asuma, algo así. Pero el fin de esta cuestión puede ser un reordenamiento, y esta ya es especulación, creo yo, distinto al deseo de Estados Unidos, porque creo que lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú ves en la historia cómo se comportan los imperios o las grandes potencias en su última etapa, cuando están a punto de caer, se vuelven más agresivos. Pasó con España, el Reino Unido, pasó con el Imperio Otomano, el Imperio Romano. Anteriormente, cuando están amenazados, están viviendo, se vuelven sumamente agresivos, inician guerras y luego de eso asume otra potencia. Puede que si uno mira en la historia estas cosas y ve con distancia, puede que estemos en presencia de un fenómeno similar. Nunca se repite exactamente, pero tomemos en consideración las lecciones de la historia, de la antigüedad. El ser humano sigue siendo el mismo desde 500 años antes de Cristo y más. Sí, vamos a tener además decisiones hoy día con respecto al Consejo de la Paz, que es una iniciativa de Trump que aparentemente pretende reemplazar a las Naciones Unidas y donde ha invitado, entre otros, a Putin, a Alemania, a Macron, a Gran Bretaña. Un protectorado 2.0. A Milei, y donde hasta ahora han recibido casi tanto apoyos como rechazo. Habrá que ser honesto. Pero veamos qué pasa hoy día. Hoy día es una reunión crucial para Europa. Y para Palestina. Y para Palestina también. Sí. Les agradezco la presencia esta mañana, Pablo Carbacho, Daniel Grimaldi, dos habituales. Arnau Sarrá, ojalá que lo hayas pasado bien esta mañana. Muy bien. Muchas Bienvenido gracias. al lote. Muchas gracias. Nosotros seguimos en País ADN. Conversar es nuestro mayor patrimonio. País ADN con Aldo Schiapacase.